Saludos amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este programa cada semana les acompañaremos para mostrarles la realidad de los cristianos a lo largo y ancho del mundo, perseguidos, discriminados e incluso asesinados por creer en Dios. A estos cristianos es a los que en este programa queremos dar voz, son los protagonistas. Y arrancamos este nuevo programa en la semana del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Para nosotros no podría haber mejor comienzo, ya que Nuestra Señora de Fátima es patrona de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hace 100 años ya anunció que la Iglesia sería perseguida, que los cristianos sufrirían por su fe. Nuestra fundación puso entonces a sus pies y en su corazón el origen de esta obra, de ayuda a la Iglesia necesitada. Se lo comentamos. Lucía, Jacinta y Francisco. A ellos se apareció la Virgen de Fátima en mayo de 1917. Les pidió que rezaran por la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y les advirtió que si no se hacía así, Rusia esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Así fue. Unos meses después, en octubre de ese mismo año, estallaba la Revolución Rusa. La ideología nazi se extendió y de nuevo el mundo se vio engullido por otra guerra. Pocos vieron la relación entre estos sucesos y los pecados del hombre, al igual que muy pocos recordaron las palabras de la Virgen advirtiendo sobre la guerra. Pero él sí, era el padre Berenfried, apodado cariñosamente como el Padre Tocino. Él, movido por las apariciones de Fátima y por la misericordia propia de la Madre, convenció a las naciones europeas para ayudar a la población alemana. Nuestra Señora de Fátima se convirtió entonces en la especial intercesora de los cristianos perseguidos y de los pueblos de esa Europa del Este, que estaban bajo dominación de los comunistas rusos. Los comunistas declararon la guerra a Dios y muchos cristianos, además de la pobreza y el hambre, sufrieron persecución religiosa. Frente a esto, nació entonces la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, para dar apoyo a la Iglesia del Este. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación pontificia, continúa su servicio a los cristianos de todo el mundo mediante la información, la oración y las acciones, ayudando allí donde estos cristianos sufren persecución, discriminación o necesidades materiales. Más de 5.000 proyectos al año, en 145 países del mundo, se pueden desarrollar gracias a las donaciones privadas de gente que también cree en el poder del amor, de la misericordia y en el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. En ella, en la Virgen de Fátima, también creyeron estos tres pequeños una tarde de mayo de 1917. Hoy, como en 1917, la historia se repite, hay injusticias, hay desigualdades, hay guerras y hay una herida, una sangría de refugiados a niveles no conocidos desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada hoy, de nuevo, tiene más sentido que nunca. Álvaro Pérez, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la Comunidad Valenciana, bienvenido. Muchas gracias, Raquel, encantado de estar aquí. Es la misma historia la del origen de Ayuda a la Iglesia Necesitada con lo que está sucediendo en nuestros días, ¿no? Se repite, pero la diferencia está en los países. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a nuestra fundación, se centraba más en aquellos países de esa Alemania oriental que entraban en Centro Europa, ahora los refugiados y los cristianos perseguidos se están dando en otros países, Nigeria, Corea del Norte, China, etc. Pero hay algo que no ha cambiado desde entonces en nuestra fundación, que es tenemos el mismo carisma, que es el carisma pastoral. Ayudamos a una iglesia necesitada y que sufre persecución. Y ayudamos de la misma manera que así lo quiso el padre Berenfried, que a través de tres pilares fundamentales. El primero es la información, dar a conocer esa realidad tan poco conocida, el cristianismo, la religión más seguida en el mundo y a la vez la más perseguida.
En segundo lugar, somos puente de caridad entre aquellos países más pudientes frente a aquellos menos pudientes y que necesitan nuestra ayuda económica. No es una iglesia necesitada económicamente. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, que es la oración, promover la oración por tantos y tantos cristianos que hoy en día, como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, sufren persecución en el mundo. Y en esta semana en la que toda la Iglesia está mirando al santuario de Fátima, nosotros en este programa de ayuda a la Iglesia necesitada también miramos a la Virgen y ponemos, como hemos dicho, en los pies y en su corazón el dolor de estos hermanos que sufren, ¿no? Exactamente. Al final hablamos siempre de sufrimiento y hay algo que yo no me canso de decir, Raquel, y es que nuestra religión no se entiende sin el sufrimiento. Es contradictorio, pero a la vez es cierto. Con lo cual, el cristianismo ha sido una religión perseguida, que sufre, está sufriendo y, como efectivamente ya lo anunció Nuestra Señora de Fátima, seguirá sufriendo persecución. Y eso es lo que nos toca vivir, dadas esas circunstancias. ¿Qué podemos hacer ahora, en los tiempos que corren? Pues ponemos, como decimos, bajo el manto de su protección a todos nuestros hermanos que están sufriendo, y en este programa pues también vamos a echar una mano y vamos a rezar por ellos, como comentaba Álvaro Pérez, el delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta comunidad, en la comunidad valenciana. Uno de los 3 pilares del origen de Ayuda a la Iglesia Necesitada es la oración. Y por cierto, ¿recuerdas que hace escasas semanas o escasos meses el mismo Papa Francisco realizó un vídeo de oración por los cristianos, que vamos a recordarlo? ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Pues no les vamos a olvidar, claro que no, son perseguidos pero no olvidados, y en este programa vamos a hablar de ellos, vamos a rezar por ellos y vamos a ayudarles en todo lo que podamos. Y hoy, en este primer programa de Perseguidos pero no olvidados, queremos hacer un especial atención y cuidado a los cristianos de Nigeria, porque tanto Álvaro como yo acabamos de venir, ni más ni menos, de este país de los máximos de persecución de cristianos en el mundo, ¿verdad, Álvaro? Hemos estado visitando las comunidades en concreto del norte de Nigeria, las más perseguidas, y se lo vamos a contar pormenorizadamente. Inma Mansilla, bienvenido al programa. Gracias. Oye, hablar de Nigeria es imposible si no decimos Boko Haram. Cuéntanos más detalles de este grupo terrorista. Efectivamente, tienes razón, Raquel, porque desgraciadamente hoy en día hablar de Nigeria es hablar de Boko Haram, al menos desde el año 2009, cuando el grupo terrorista empezó a actuar en el país africano. Su nombre se traduce como la cultura occidental es pecado, y su objetivo es imponer un califato en África aplicando la Sharia o ley islámica. Hasta ahora su campo de acción es sobre todo el norte de Nigeria y sus fronteras con Chad, Camerún y Níger. Aunque Boko Haram lleva ya 8 años atentando, el grupo terrorista aliado del Daesh desde 2015 no saltó a la opinión pública internacional hasta 2014. Recordarán, secuestraron a 200 niñas cristianas en la localidad de Chibok, al norte de Nigeria. A día de hoy, 197 de ellas siguen secuestradas. Los datos que arrastra Boko Haram son estremecedores para la población nigeriana: 5.000 viudas, 15.000 huérfanos y más de 500.000 desplazados en todo el estado en los últimos 2 años. Con todo esto, el actual gobierno del país está trabajando para garantizar la seguridad en el norte y frenar a estos milicianos que ahora atentan con niños suicidas con bombas. Álvaro, ¿cuál fue tu mayor experiencia de haber estado en la cuna de Boko Haram, en la diócesis de Maiduguri, donde los cristianos, vamos, son unos valientes? Y sobre todo son unos posibles mártires, que es una idea que yo creo que pasa se pasa muy por encima. De hecho, su obispo nos decía que los están preparando
como mártires. Porque imagínate que en cualquier momento una iglesia puede ser atacada por un coche bomba, o como por ejemplo nos contaron algunas víctimas de Boko Haram en esta diócesis de Maiduguri, donde hombres, maridos, habían sido asesinados por parte de Boko Haram porque no habían querido apostatar de su fe cristiana, no habían querido convertirse al Islam. Pero lo peor de todo es que habían sido asesinados delante de sus mujeres, y fueron sus mujeres las que nos lo contaron en primera persona. Para mí lo más sorprendente de todo fue la capacidad de perdón. ¿De dónde sacan ellos su perdón? Es decir, ¿de dónde les sale la fuerza para perdonar a quien les ha hecho tanto daño, como es asesinar a sus maridos o incendiar sus iglesias? Estamos hablando de Maiduguri, esta diócesis en el noreste de Nigeria, donde Boko Haram ha dejado, como nos ha contado Inma, 5.000 viudas y 15.000 huérfanos. Sin embargo, miren cómo son las celebraciones de la Eucaristía los domingos. Así es una misa de domingo en Nigeria. Una auténtica fiesta la Eucaristía del domingo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos? Exactamente, es espectacular, ¿no? Esa es la iglesia de Santa Rita. Estuvimos efectivamente en la misa de domingo. Pero lo que más recuerdo, lo que más me acuerdo de todo ello fue que precisamente esa iglesia fue destruida. Sí, y fue fue un atentado, atacada, ¿no? exactamente, por parte de Boko Haram. Y bueno, esa iglesia, pues entre otros proyectos, han sido reconstruidas gracias a la ayuda de tantos benefactores que han canalizado su ayuda a través de ayuda a la iglesia necesitada, efectivamente. ¿Sí? ¿Cuánto nos alegramos de compartir en este primer programa de Perseguidos pero no olvidados esta experiencia que traemos caliente en el corazón de Nigeria y la compartimos con todos ustedes? Son perseguidos, pero la fe en Nigeria no deja de crecer, Inma. ¿Cómo es la fe de este país? Cuéntanos. Pues vamos a empezar recordando que en Nigeria el 45% de la población es cristiana y el otro 45% es musulmana, pero en cuestiones de fe realmente el país está dividido. Mientras que la mayoría de la población musulmana vive en el norte, la fe cristiana es mayoritaria en el sur del país. Además, tenéis que saber que Nigeria es un país muy religioso y la vida de la iglesia allí se caracteriza por ser bastante joven. Nigeria es el país con mayor número de población de todo el continente africano, 190 millones de personas, pero además es el país con mayor número de seminaristas, 5.000. Hay seminarios mayores como el de Hobbs en el centro del país que actualmente tiene en formación a 437 seminaristas y que cada año tiene que rechazar a postulantes por falta de espacio. Pero en este país la misión y la evangelización no corren solo a cargo de los sacerdotes o los religiosos. Allí los laicos están muy comprometidos y se involucran activamente en la vida de las parroquias, como hemos podido ver en las imágenes. Ejemplo de ellos son las catequistas. En Nigeria existe el único centro de formación en toda África para mujeres catequistas. Mujeres católicas, solteras, viudas o casadas que deciden entregar 2 años de su vida para formarse en teología y en pastoral y así poder apoyar a las comunidades. Estas mujeres dejan durante 2 años a sus familias para instruirse y convertirse así en buenas transmisoras de la fe. Gracias, Inma. Madre mía. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te han dado estos cristianos a ti
españolito del siglo XXI. Pues me han enseñado principalmente a valorar de manera muy distinta las palabras del sufrimiento y las palabras del perdón. Sufrimiento y perdón, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, creo que es un país donde tenemos que mirarnos los cristianos de Occidente, donde una fe es fuerte, está viva y sobre todo es una fe alegre, a pesar de los problemas y las dificultades. Pues muchísimas gracias, Álvaro Pérez, Gracias, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, Inma Mansilla. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Mediterráneo Televisión que han hecho posible este programa. Gracias a todos ustedes. Si quieren seguir enganchados en esta aventura de nuestros cristianos perseguidos, síganos en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, en nuestras redes sociales, pueden llamarnos a nuestro teléfono al 725 92 12 o seguirnos cada semana en este programa Mediterráneo Televisión. Nos vamos, pero quieren despedirse de todos ustedes. Los seminaristas de Jobs, 437 seminaristas, les saludan de esta manera. Hasta la semana que viene.